sociedad está cada vez más perdida, sin rumbo, sin brújula. Y esto es lo que nosotros tenemos que velar, trabajar en nuestros hogares, en nuestras casas, con nuestras familias, para establecer los principios que Dios ha dejado. Dios desde el inicio de la creación pensó en la familia. Dios bendijo a Adán y Eva. Dios los creó primero a la mujer, al hombre, luego al varón, a la mujer. Y pues ahí dice la Biblia en Génesis 2:18 que los bendijo, ¿verdad? Dice, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla. El deseo de Dios fue bendecir a ese matrimonio, bendecir a esa primera pareja, y que esa primera pareja tenga el poder y la autoridad de gobernar, de dominar la tierra. Es decir, se extendía, ¿verdad? No solamente a ellos, no solamente Adán y Eva, sino que su descendencia iba a ser pues la que gobierne, la que ejerza dominio y domine la naturaleza, la tierra. Esa misma bendición también se extendió hacia Abraham y Sara. Tuvo su hijo Isaac. Isaac tuvo sus dos hijos también, asimismo Abraham, Isaac, Jacob, conocidos como los patriarcas del pueblo de Israel. Ellos también recibieron esa misma bendición. Y en la palabra también habla de otro personaje como Noé. Noé y sus hijos también recibieron la misma bendición, que la bendición involucraba a su familia. No era solamente al esposo, a la esposa o a la pareja, sino a su familia, para su descendencia. La bendición es esa de parte del Señor. Y debemos nosotros saber que esto es un principio divino, que Dios quiere bendecir las familias. ¿Cuántos lo creen? Dios quiere bendecir su familia. Dios quiere bendecir su familia. Y necesitamos nosotros caminar en esa dirección, aprendiendo los principios divinos, aplicándolos para poder ver esa bendición. Porque no es que viene automáticamente, nosotros cruzados de brazos esperamos que Dios nos bendiga y no, se necesita trabajo. Se necesita a propósito, ¿verdad?, un trabajo intencional en desarrollar esos principios dentro del hogar, y también pues para poder transmitirlos a nuestras generaciones. Así que así dice la palabra, ¿no es cierto? Dios, siendo un Dios de pacto, en todos los pactos que Dios ha hecho con el hombre, siempre los hijos estaban incluidos en esas promesas, en esas bendiciones. Estuvieron incluidos ahí. Dios prometió a Abraham, asimismo a Isaac, a Noé, a Adán. Los prometió bendecir a todas las familias de la tierra a través de ellos. Su familia también quiere ser bendecida. Así que siendo que esta es la voluntad de nuestro Dios, de bendecir a las familias, ya que pues es su creación, Dios la diseñó, Dios la inventó, digamos así, ¿no es cierto? Que Dios la diseñó y la creó para que nosotros podamos vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Dios es tan sabio, ¿no?, tan lindo, que creó un hombre y una mujer. Ojo, no creó dos hombres o dos mujeres, ¿no es cierto?, y los casó. No, los creó un hombre y una mujer. Cada uno somos diferentes, el uno del otro. El hombre con sus características y la mujer con sus características. Y el propósito no es competir, sino juntarlos y complementarlos, ¿verdad? Como un engranaje perfecto. Así funciona un engranaje, ¿no es cierto? Entonces eso es importante que nosotros entendamos. Dios quiere darnos algo que nosotros no tenemos, o algo que nosotros no somos, ¿verdad? Así que ese es el matrimonio, un complemento perfecto. Y Dios quiere esa bendición a cada uno de nosotros. Lo que estamos viviendo hoy, obviamente, es una sociedad en decadencia. Recuerdo hace años, en los años 1999, 2000, nosotros éramos pastores asistentes, líderes en el área de matrimonios, y nos reunimos con el grupo de líderes que había en ese tiempo, y orábamos, y con lágrimas veíamos la situación que se estaba dando en esos años, en esa época en nuestro país, cuando mucha gente salió del país buscando mejores días, buscando mejor suerte, buscando solucionar o de alguna manera tratar de afrontar la situación financiera que se vino en ese tiempo, en el 99 y 2000, en esos años. Y veíamos en el futuro un panorama sombrío con respecto a las familias, porque familias se estaban separando,
familias estaban siendo divididas, familias se destruyeron. A veces, en algunos casos, el esposo iba fuera del país a buscar trabajo, o la esposa también, o juntos, y los hijos quedaban a la deriva, los hijos quedaban con los tíos, abuelitos, en mejor de los casos, y en otros casos quedaban solos. Y en ese tiempo de oración recuerdo que compartíamos y con lágrimas decíamos: están destruyendo la familia, y en unos años adelante veremos la sociedad como está. Esta es la sociedad que estamos heredando. Pero si nosotros como padres, como creyentes, que tenemos la palabra de Dios, que tenemos el consejo de Dios, que tenemos las instrucciones del diseñador de la familia, y no hacemos nada, pues el futuro será peor con todas estas influencias que oímos y vemos en nuestra sociedad. Por eso es importante que tengamos nosotros, que tomemos conciencia como padres, ¿verdad? Aquí ya vemos padres, y los que no son, ya algún rato se casarán y serán padres, ¿verdad? Por eso es importante que aprendamos de estos principios. La necesidad de nuestra generación no es dinero, no son títulos, no son cosas materiales, no son ni siquiera logros, a veces personales, ¿verdad? Intelectuales, de estudios o cosas así. La necesidad de nuestra generación es que hacen falta, esta es la respuesta, hacen falta padres, papás dentro del hogar, padres formadores de hijos. Muchos de nosotros somos, y todos de hecho, ¿verdad? Somos el reflejo de nuestra formación hogareña. Y si tanto vemos, ¿no es cierto?, en nuestra sociedad, tantas situaciones, tanto caos, tanta maldad, tanto pecado, tanta delincuencia, es porque ese es el reflejo del hogar de cada una de esas personas. Entonces, esto debe causarnos, ¿verdad?, a nosotros un desafío fuerte. Debe provocarnos un desafío de cambiar, de tomar las cosas como son ahora y empezar a trabajar intencionalmente dentro de la familia, dentro del hogar, para que nuestros hijos, nuestros nietos vayan por el buen camino. Amén. A pesar de que está escrito, ¿verdad?, que en los postreros tiempos, los últimos tiempos ya de la humanidad, dice que la maldad del mundo, la maldad, aumentará tanto la maldad que aún muchos de los escogidos, su amor por Dios se enfriará. Que nuestra oración sea esta cada día, ¿verdad? Que Dios no permita que ninguno de los que estamos aquí, nuestro amor se enfríe y nos apartemos y dejemos los caminos de Dios. Que siempre estemos amándole con todo nuestro corazón y haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer y trabajar intencionalmente con nuestros hijos. Muchos hijos son formados a la deriva. Muchos son formados o deformados en la sociedad, aprendiendo de los que están alrededor, porque el hogar dejó de ser el centro de enseñanza de los buenos hábitos, de las buenas costumbres, de los principios de vida, de los valores. Entonces, tenemos que retomar. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Cuántos quisieran retomar? Nunca es tarde, hermanos. Nunca es tarde. Por eso siempre seamos optimistas de que sí es posible. Pero tenemos que nosotros primero pararnos firmes, abrazar esos principios y vivirlos para poder enseñarlos. No podemos enseñarlos como una materia. Decir, muy bien, aquí me paro y empiezo a dar una materia, una conferencia magistral de lo que son los principios y los valores. Como papás, no es posible que de esa manera transmitamos a nuestros hijos. Es cierto, somos buenos profesores, ¿no es cierto? Buenos para enseñar, para dar instrucciones, haz así, 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 así. Damos instrucciones a nuestros hijos, pero hay algo que ignoramos, que los seres humanos y especialmente los hijos aprenden no lo que les decimos, sino lo que ven hacer en sus padres. Y ahí viene el conflicto, ¿verdad? Ahí viene el asunto en contra nuestra, que decimos, bueno, pero ¿por qué viene a ser esta situación así? Porque así se transmite, de generación en generación, se transmite por el ejemplo, por el testimonio. Y así tiene que haber consistencia de lo que yo digo, de lo que yo hablo, con lo que yo hago, con lo que yo soy. Esa es la parte clave.
Esto es la parte importante. Nuestra generación necesita padres. Necesitamos bendecir las familias y por ende la sociedad. Y el trabajo es desde adentro. Es cierto que sí, se va a hacer oír la voz de la mayoría del pueblo, ¿no es cierto? Pero el trabajo es en la casa. El trabajo es en el hogar. No tendríamos que estar, ¿no es cierto?, protestando o sufriendo o lamentándonos lo que ocurre en nuestra sociedad, con autoridades, con gobernantes que imponen leyes que van en contra, franca, contra de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios. Y ahí sí nosotros tendríamos que asustarnos, ¿verdad? No podemos o no debemos nosotros como creyentes estar de acuerdo con algo que está en contra de la voluntad de Dios. No podemos estar de acuerdo con algo que está mal, con algo que es pecado, que es malo, dañino para uno y para la sociedad, y que eso se legalice, que eso sea normal. Nuestros hijos, los próximos personitas que vengan a este mundo van a entrar a una sociedad donde van a ver que es normal. Entonces está bien, pues, ¿no es cierto? Está bien, si ven que es normal, ya ven por todo lado, ven lo mismo, entonces van a creer que es normal, yéndose en contra del diseño de Dios, en contra de la voluntad de Dios. Dios quiere que seamos felices, pero ha dejado los principios correctos. Y eso tenemos como padres que empezar a aprenderlos para transmitirlos a nuestros hijos. La generación actual necesita salvarse de esa condición. Y como le digo, ¿no?, la conducta del hombre es el reflejo de su formación hogareña. ¿Amén? ¿Están de acuerdo? La conducta del hombre, del ser humano, es el reflejo de nuestra formación en el hogar. Así de sencillo. Es un principio universal. Entonces, manos a la obra. ¿Por qué hay estas situaciones, verdad? Estos hogares disfuncionales, precisamente por falta de enseñanza, falta de modelar en los jóvenes, en los chicos, y estas distorsiones de los conceptos familiares han traído una huella pero profunda que están dejando en nuestros chicos, en nuestros jóvenes. Algunas formas o unas causas para que un hogar sea disfuncional han sido la migración, por ejemplo, que les comentaba, la salida de los padres, ¿verdad?, a otros lados, buscando trabajo, o por buscar a lo mejor progreso personal o satisfacción personal, que esto ya caería dentro del egoísmo también, ¿no es cierto? Porque puede haber padres que buscan solamente su propia satisfacción, su propia realización. Ya no les interesa lo que hagan o lo que piensen o lo que pase con los hijos, sino su propia realización es lo que quieren. A veces nos podemos dar cuenta que estamos metidos en un sistema donde nos presionan de pronto para obtener a lo mejor un título mayor, más grande. Mientras más títulos tenga, mejor. ¿Mejor para qué? A lo mejor ganar más, tener más dinero. Ahí podríamos decir, bueno, ¿de qué me podría servir todo el dinero que pueda obtener si se pierde uno de nuestros hijos? ¿O cuánto estaríamos dispuestos a pagar para que un hijo no se pierda? No caiga en la delincuencia, en las drogas, en los azotes de nuestra sociedad, en la corrupción. Mira, la corrupción es en todo lado, que ya se ve normal. Y al que no lo hace le tildan de tonto. Uy, tonto, bobo. Es increíble, ¿no? Al que no hace lo malo ya es visto de otra manera, ¿no? Es que es tontito, no se avispa, dicen. Entonces, esto es importante, ¿no es cierto? Estas causas del hogar disfuncional son la migración, el egoísmo. No estoy en contra de las mujercitas, pero también se introdujo una corriente llamada liberación femenina, ¿verdad? Donde también han impactado, influenciado en una forma negativa en las mujercitas, de que tiene que salir y ser igual, ¿no es cierto?, que el hombre, o hacer lo mismo que él. Lo único que no hay en todo lado hay las profesiones y está bien, está bien. Lo que no hay es mujeres ranas, hombres ranas sí hay, pero no he oído todavía mujeres ranas. Pero está en todo lado y está bien.
Mientras sea soltera, mientras esté libre, hágalo, conquiste, alcance lo que más pueda. Pero cuando tenemos hijos, ahí es otra cosa. ¿A quién delegamos la instrucción, el cuidado, la enseñanza de los principios, los valores que se aprenden día a día? Desde cómo sentarse a la mesa, desde cómo uno saludar a las personas cuando entra a algún lugar. ¿A cuántos nos ha pasado, los de mi edad, un poquito cercanos también, que a los chicos ni saludando les contestan? Peor van a tomar la iniciativa de llegar y decir buenos días, señor profesor, buenos días, buenas tardes, o el papá, o si no entran, hola viejo. ¿No es cierto? Esos son principios que se aprenden en el hogar. Y que es que podemos pensar, no, es que ya está caduco, no, ya eso es antiguo. ¿Y cómo así? ¿Desde cuándo se cambiaron esos valores? ¿Qué nos enseña la palabra? A honrar padre y madre. Los hijos, los chicos tienen que aprender a honrar, a respetar a su papá, a su mamá, para que les vaya bien. Y aquí se me ocurre otra cosa. Es posible que la sociedad está así, porque esos chicos no aprendieron a honrar a sus papás. Porque también es la promesa, dicen, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. En todo, y vivas larga vida en la tierra. Entonces, si de pronto se nos hace difícil enseñar buenos principios, buenos valores, o exigen demasiado de los padres, entonces trabajemos de tal manera que los niños, nuestros hijos, les facilitemos de tal manera la vida para que ellos no pequen deshonrando a sus padres, porque les va a ir mal. Porque esa es la ley. Esa es la ley espiritual. Si no honran a su padre y a su madre, dice que les va a ir mal. Estoy parafraseando, ¿no? Porque dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y vivas larga vida en la tierra. Lo contrario también es verdad. Si no honro y no respeto ni honro a mis padres también, pues me va a ir mal. Me va a ir mal en todo. No voy a poder conquistar, no voy a poder ser el hombre o la mujer, ¿verdad? O nuestros hijos no van a poder alcanzar las metas que ellos se han propuesto y que nosotros también como padres los animamos, los impulsamos y los enfocamos a lograr esas metas. Entonces, ahí trabajamos en doble sentido, ¿verdad? Con un doble enfoque en el sentido de primero enseñarles los buenos principios y otra también enseñarles o permitir que ellos siempre nos honren, nos respeten. ¿Saben qué es honrar? Respetar, obedecer, sujetarse. Eso es honrar. Enseñemos a nuestros hijos a honrar. Como padres, ¿verdad? A sus padres, a sus autoridades, a los profesores en las escuelas, en los colegios. Es tremendo hoy, ¿verdad? Se levantan, se rebelan y le votan al profesor, al rector, al director y a cualquier autoridad. Toda forma de autoridad es una amenaza para los jóvenes. Y resulta que no solo para los jóvenes, personas adultas también tenemos ese problema. ¿Cuántos dicen amén? Vemos una figura de autoridad y enseguida nos reviramos y estamos en contra de esa autoridad. Porque inmediatamente nosotros le medimos o lo filtramos con el modelo que tenemos de nuestros papás. Y los vemos a toda autoridad de la manera como lo vemos a nuestro padre, a nuestro papá terrenal. Y de hecho, no, y qué se diga, ni qué se diga, cómo le vemos a Dios, como padre que es, como autoridad del universo que es. Por eso se rebelan, la gente no quiere saber nada de Dios, porque el hombre ha distorsionado, el hombre ha dañado, los padres hemos perdido esa bendición de poder proyectar una imagen sana de autoridad, de paternidad. Y eso hay que trabajarlo con los chicos. ¿Amén? ¿Sí me están entendiendo? No estoy hablando muy difícil, palabras muy difíciles. Siempre trato de usar el lenguaje más simple que pueda, sin llegar a lo común, ¿no es cierto? Pero de todas maneras, llegar a tocar nuestra vida, nuestra mente y a desafiar para que asimilemos estas enseñanzas, asimilemos estos principios. La distorsión de los conceptos familiares. Muchos padres no se han extendido a sus hijos o no los aman o no los protegen de la manera que ellos necesitan porque piensan que es un atentado contra su libertad.
Yo he escuchado, hermanos, que dicen, yo tengo derecho a descansar, yo tengo derecho a irme un fin de semana. Yo, no con mi familia, yo. He escuchado a mujeres, a madres de familia decir, yo tengo derecho. Los hijos, ahí quedan, yo también tengo derecho. Es que ahora todo el mundo tiene derechos. Hasta los perros tienen derechos. Y no les hemos visto a ellos desfilando. Tienen derechos, hermanos. Si usted trata mal a un perro, ese perro va y se queja. No, siempre va, ahí por ahí le cae un vecino y le denuncia y va. Y le pueden sancionar por maltratar a un animalito. Entonces hay derechos de los niños, derechos de los hombres, derechos de las mujeres, derechos de los animales. Hay derechos para todo. La Biblia no habla de derechos. La Biblia habla de cosas que debemos obedecer, de principios divinos. Cuando nosotros caminamos de acuerdo al principio divino, pues nosotros vamos a caminar, vamos a ser beneficiados de las bendiciones que Dios ha prometido para los que le obedecen. Les comparto esto. Miren, dice, estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara para que los pongas en práctica en la tierra en la cual vas a tomar posesión. Esto está en Deuteronomio capítulo 6. Para que durante toda tu vida, dice, tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios, cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que yo te doy. Si se dan cuenta, Dios involucra aquí a la familia. Dice, para que tú, tus hijos, tus nietos sean recibiendo esa enseñanza. Pero ¿cómo van a llegar a los nietos si los hijos no reciben? ¿Y cómo reciben los hijos si los padres no los transmiten, no los viven, no los enseñan? Y continúa y dice, para que durante toda tu vida tú, tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios, cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy, y para que disfrutes de larga vida. Escucha y esfuérzate en obedecer. Dice, y así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abundan la leche y la miel, tal como te lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. Estos mandamientos no han caducado. Estas promesas ya no siguen en vigencia, porque Dios no cambia. Dice la Biblia, Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Entonces, ¿por qué nosotros abandonamos? ¿Por qué dejamos? Por toda esa influencia de la sociedad. Por eso a esta sociedad la palabra lo llama el mundo, el sistema. Y la Biblia dice que no nos amoldemos a este sistema. No nos adaptemos, no lo abracemos y no seamos parte. Sí, estamos aquí. Jesús decía, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Están en el mundo, pero no son del mundo. Estamos ahí, sí, estamos rodeados de toda esa maldad, pero no somos parte, o se supone que no debemos ser parte. Porque si está ocurriendo de que somos parte, no hay diferencia. Los hijos van a ver, muy bien, cristianos, no cristianos, ven, no hay diferencia. ¿Cuál es la diferencia de un cristiano con un no cristiano? Si no somos íntegros, si no somos honestos, o si cumplimos o no cumplimos los mandamientos, los mandatos del Señor, los decretos de Dios. Entonces, muchos piensan, ¿verdad?, que al ser padres pierden su libertad. Y está bien, piensan correcto. Si no querían perder su libertad, no deben casarse, no deben procrear, ¿verdad? ¿Quién le obliga a que deje de ser soltero? Siga siendo soltero, siga siendo soltera y haga su vida lo que quiera. Pero cuando tenemos hijos, ya tenemos nosotros una gran responsabilidad. No podemos botarlos a ellos y decir, allá que se arreglen ellos. Es nuestra responsabilidad. Es la continuación de nuestra vida lo que ocurre con los hijos. Nuestros hijos llevan nuestro apellido, ¿verdad? Y qué lindo que sigan por la vida. Nosotros vamos desapareciendo de este mundo y ellos van saliendo, enfrentándose, saliendo a la vida. Pero tenemos que entrenarlos bien. Tenemos que enseñarles buenos principios. Y para enseñarlos tenemos que vivirlos nosotros. No podemos decirles solamente obedece, o haz esto, o anda, o lee la Biblia, o tienes que orar, o asiste a la iglesia. No.
No, así no funciona. No están aquí los chicos, no hay ni un chico aquí para que, así, ya sé entonces cómo hacer. Porque un chico puede decir, ya sé entonces. No, ni siquiera, a mí no me han oído esto, yo no predico delante de los niños para que no nos echen en cara. Pero muchos de nosotros, muchos ya han de haber tenido esa experiencia que les dicen, ¿y tú por qué no haces? ¿Y tú por qué haces? A mí me prohíbes, ¿y tú por qué haces esto? ¿O por qué dices? O les decimos, no debes decir malas palabras, pero nos escuchan hablar malas palabras. Entonces, o a veces viene con un pequeñito de 4 o 5 años, aprendió una palabrota, no sabe ni qué significa, pero lo repite y los papás disfrutamos y nos reímos. Entonces ellos ven de que causa gracia y empiezan a repetirlo. Mire, no les enseñamos lo que es bueno y lo que es malo. Entonces muchos aprenden así. Dios creó al hombre para que pueda ser feliz. Escuche esto. Siendo soltero, siendo casado, siendo joven, siendo niño, siendo adulto o siendo anciano. En cualquier etapa de la vida podemos ser felices. ¿Por qué pensamos de que ya no soy feliz, ya tengo a mis hijos, ya son una carga, ya me estorban? La satisfacción más grande, más linda ha sido ver a los hijos crecer, verles hombres, mujeres de bien, íntegros. Y ya no es usted el actor principal, ahora son los hijos. Y que los hijos estén honrando su nombre, honrando el nombre de Dios, ha sido una bendición tan linda y una satisfacción que no se compara, de que yo mismo quiera ser el protagonista principal de la novela y que yo siempre, ¿verdad? No, ya llega el tiempo de los hijos. Pero no llega porque ya pasó el tiempo. Si nosotros no les formamos, pues llegará el tiempo en que ya están maduros, ya están adultos, pero no aprendieron y no tienen principios bíblicos. Y no va a ser de alegría ni de satisfacción para nosotros, los papás, los padres, los abuelos. Debemos pensar siempre en las generaciones que vienen. Lo que pasa es que siempre, ¿no? O sea, el ser humano siempre estamos ahí centrados en el presente, solo en el presente. No miramos unos poquitos años para adelante, ¿qué ocurrirá? El hombre puede ser feliz en cualquiera de esas etapas de la vida. El ser humano en general, ¿verdad? Entonces pensamos que perdemos la libertad o pensamos que ya no podemos ser felices. Nuestros hijos ya todos han salido de casa. Y estamos nosotros en esa etapa que ha sido duro, terrible, durísimo. Nosotros hemos pasado tiempos de sufrimiento y con mi esposa pensando, recordando que nuestros hijos ya no están en casa. Hemos tenido que aprender a vivir otra vez, como cuando recién nos casamos, juntos, ¿no es cierto? Y hablando de los 2 hijitos nomás, porque los adultos ya salieron, los hijos ya crecieron, adultos y salen del hogar a formar su propia familia. Y asimismo ellos a empezar a poner en práctica lo que ellos aprendieron. Si nosotros no les formamos bien, triste, ¿verdad? Vamos a estar ahí teniendo que estar atendiendo, dando consejería, ministrando, imponiendo manos y cosas así, ¿verdad? Estar orando de cualquier forma. Por eso es importante aprovechar todas las etapas de nuestra vida y vivirlo a plenitud, como dice la palabra de Dios. Si nosotros no ponemos en práctica la palabra, no podemos vivir a plenitud. No podemos vivir en esa tierra prometida que Dios nos ha dado. Así que aceptemos nuestra misión. Tenemos la misión de ser padres. La necesidad de esta generación es tener padres. Amén. La necesidad generacional son los padres. Eso es lo que necesitamos. Obviamente eso sí involucra, ¿no es cierto?, tiempo, disposición, negarse a sí mismo, ¿no es cierto? Porque ya pues uno quisiera tener de pronto otro título, ¿no es cierto?, otro trabajo, o a lo mejor otro carro, otra casa. Yo no sé cómo podemos hacer con tantas de esas cosas. Y cuando nuestros hijos necesitan que les proyectemos, que les lancemos hacia el futuro, que ellos puedan tener un destino fijo ya, su meta establecida para que puedan conquistarla, solamente que pongan todo lo que
Dios les dé, ¿verdad?, el empuje, el poder, la gracia, la sabiduría para enfocarse y llegar y conquistar sus metas. Pero ya llega el tiempo en que uno tiene que solo guiarles, ¿no es cierto? Entonces esa es la tarea de los padres. Amén. ¿Cuántos están conmigo? Y bueno, y no para ahí, ¿no es cierto? También vienen los nietos. También, ¿no? Los abuelitos también. Tenemos un poder especial para bendecir a los nietos. Amén. ¿Cuántos abuelitos habemos acá? Yo increíble, yo ya soy abuelito. Yo mismo no puedo creer que sea abuelito. Bueno, yo conocí a mi abuelito, le miré unas tres o cuatro veces y de lejos nomás, no, con recelo, con miedo. Y no tengo un recuerdo más de ninguno de mis dos abuelos. Pero sí me imagino cómo debe ser un abuelo, ¿no es cierto? Porque ya antes de tener nietos, me cuidaba para no tener nietos, pero ya tengo 3 nietos. Y sí que han sido una bendición. Sí que son una bendición. Te proyectas mucho más al futuro y eso es importante, darles el ejemplo. Amén. El mundo necesita padres con valores espirituales esenciales en la vida. Denles todo lo que necesitan, ayúdenles, sí, véanles buen colegio, buena escuela, buen transporte, lo que sea, pero no pase por alto la instrucción espiritual. El área espiritual en los niños, en los hijos. No pase por alto, no cometa ese error, porque nos traerá mucho dolor en el futuro. Ver a nuestros hijos perdidos o en otras notas, no viviendo ni compartiendo lo que hoy estamos anhelando, ¿verdad? Aquí estamos porque anhelamos de Dios. Amén. ¿Cuántos necesitamos de Dios? Estamos aquí porque venimos buscando conocer más de Él en mi vida para poder reflejar y transmitir a nuestros hijos. Así que entiendo que nuestra satisfacción va a ser cuando veamos a nuestros hijos en los mismos pasos, ¿no es cierto? Ellos también buscando de Dios, ellos también con un corazón sencillo, humilde, servicial, generoso, amoroso, ¿verdad? Que levanta y forma su hogar y también instruye a su familia, a su hogar, también en los caminos del Señor. Esa ha sido la alegría más linda, la satisfacción más grande. Así que caminemos en esa dirección. Y yo sé que muchos estarán desesperanzados y pensando, diciendo, bueno, demasiado tarde. ¿Por qué no oí esta prédica en otro tiempo? ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba que no escuché esto? Pero nunca es tarde. Dios está listo para asistirnos, guiarnos, marcarnos el camino y Él mismo llevarnos a través de esas sendas para ser esos padres que nuestros hijos necesitan, para formar esos hijos que la sociedad necesita. Amén. Imagínense, ¿no?, que nuestros hijos instruidos en el Señor estén en esos estratos de gobierno, de ser autoridad, de implementar leyes. Seguro que no vendrán con esas locuras, ¿no?, sino que traerán paz, traerán bendición a la sociedad. Hasta que igual llegará el tiempo en que la maldad aumentará, ¿verdad? Aumentará más todavía. A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Cosa que uno no sabe si es bueno o malo. ¿Qué seré yo, bueno o malo? Unos me odian, otros me aman. Los que me odian son los que oyen la palabra, ¿no es cierto? Que yo les predico la palabra, pero me odian. A otros que les predico la palabra, me aman. Bueno, yo no estoy en ese conflicto, ¿no?, si seré bueno o malo. Yo sé que vivo para el Señor. Si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Dice, sea que muramos o que vivamos, del Señor somos. Así dijo Pablo, y ese es nuestro lema también. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y tenemos que hacer lo que Dios nos ha mandado hacer, lo que nos corresponde mientras podamos. Amén. Iglesia Cristiana Dos Hemisferios. Contáctanos al 343-1658 o al 099-8308-192.